En esta sexta parte nos vamos a ocupar del sector público. Les recuerdo que estos videos están fraccionados por dos razones. La primera es que este programa me permite grabar videos como máximo de 15 minutos. La segunda es que si no sería muy aburrido para ustedes y también sería muy aburrido para mí. El sector público tiene una estructura, un rol y ciertas restricciones presupuestarias que son las que vamos a tratar en este video. Recordemos que la estructura del sector público en nuestro país, lo que llamamos el Estado, tiene tres niveles. En otros países el Estado es nada más que el Estado nacional, pero acá que es un país federal y que tiene una ley de municipios, ese sector público se divide en tres niveles: el sector público nacional, el provincial y el municipal, que repiten prácticamente las mismas estructuras. Tenemos una administración pública, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes, que es una estructura que se repite en el nivel nacional, en el provincial y en el municipal. Y dentro de lo que es la administración pública tenemos una administración central, organismos descentralizados, algunos llamados entes en el caso municipal, y instituciones de la seguridad social, las cajas de previsión social. Hay nacionales, hay provinciales y en algunos casos hay municipales. Si recordamos dónde aparecía el Estado o el sector público en el circuito económico o flujo circular de la renta, este sector público aparecía teniendo una influencia directa sobre los ingresos de la familia a partir de transferencias que los aumentaban y a través de cargas sociales que los disminuían, que eran los aportes previsionales y la obra social especialmente, y que también cobraba un impuesto sobre los ingresos de las familias, un impuesto directo. Y también tenía una incidencia sobre los precios, actuando sobre las empresas a través de subsidios e impuestos indirectos que se trasladan al precio y que por lo tanto pueden encarecer el precio de los impuestos o abaratarlo a los subsidios. Además, el gobierno cobra impuestos directos sobre los beneficios de las empresas. Y nos queda algo más que hace el gobierno, que es el gasto público, que es una de las herramientas de la política fiscal que vamos a ver en un video específico. También para ese gasto público, como vemos, los ingresos del Estado se componen de los impuestos directos sobre la familia, de los impuestos indirectos al consumo, de los impuestos directos sobre los beneficios de las empresas, que con eso hace el gasto que pasa a formar parte de la demanda agregada. Y también el Estado puede pedir préstamos al sector financiero para hacer frente a esos gastos. Uno de los elementos fundamentales del Estado es su restricción presupuestaria, que es el presupuesto del sector público. En el caso del sector público nacional, el jefe de gabinete todos los años en septiembre debería presentar la ley de presupuesto elaborada por el Poder Ejecutivo en conjunto con todos los ministerios y que debe ser aprobada por el Congreso para ejecutarlo al año siguiente. Ese presupuesto es una descripción de la previsión de los ingresos y una autorización para los gastos del sector público para un periodo anual, aunque los presupuestos en este momento se están haciendo con una perspectiva de 3 años, pero cada año se hacen con una perspectiva de 3 años. Y lo que aparecen son los ingresos y los gastos que se clasifican en corrientes y de capital. Se dice que un ingreso o un gasto es corriente cuando se repite periódicamente todos los años, mientras que los ingresos y los gastos de capital tienen la característica de que se hacen una vez, como por ejemplo una inversión o la venta de una empresa del Estado, y no se pueden repetir al año siguiente o no tiene sentido repetirlo en el mismo sentido. Si bien todos los años puede haber inversiones, no todos los años va a ser la misma inversión porque la inversión anterior ya se hizo y se repetirá cuando se amortice. Entre los ingresos corrientes están los tributarios y los no tributarios. Los tributarios básicamente son los impuestos y los no tributarios son los ingresos que recibe el Estado, por ejemplo, por brindar servicios o bienes a través de las empresas del Estado. Y los gastos son aquellos en los que incurre el Estado para brindar los bienes y servicios del sector público, como por ejemplo la educación universitaria, la salud y otros servicios del Estado, el pago de intereses de la deuda y las transferencias que se hacen a las familias. También podrían aparecer entre estos gastos los subsidios a las empresas. Y los ingresos de capital se obtienen por la venta de activos del Estado, o sea, variaciones de licencias negativas de los bienes estados, amortizaciones, reembolsos de créditos
transferencias recibidas. Cuando el Estado hace una inversión de capital o cuando cancela una inversión capital que hizo antes, es un ingreso de capital. Y por otra parte, los gastos son las inversiones reales directas que hace el Estado, las inversiones financieras y las transferencias de capital a los privados para que hagan inversiones. El Estado puede ser dueño de empresas, de hecho lo es, y pueden ser empresas totalmente estatales o empresas de capital mixto. El Estado, por ejemplo, es dueño del paquete accionario mayoritario de YPF, pero también tiene participación a través del Fondo de Sustentabilidad del ANSES de otras empresas, como Papel Prensa, incluso algunos multimedios oligopólicos, de los cuales tiene acciones y puede participar en las asambleas de accionistas. El resultado presupuestario, al final del ejercicio, pero que se prevé en el presupuesto, tiene dos versiones. El resultado primario es el que se calcula antes del pago de intereses de la deuda y el resultado financiero es el que se calcula después del pago de intereses. Este resultado puede ser superavitario cuando los ingresos son superiores a los gastos, puede estar equilibrado cuando los ingresos son iguales a los gastos y puede ser deficitario cuando los ingresos son inferiores a los gastos. Este es el tan mencionado déficit fiscal. ¿Qué pasa cuando hay déficit fiscal? Bueno, el Estado tiene que ver alguna forma de financiarlo, y la forma de financiarlo puede ser pedir prestado al público a través de bonos de deudas, público o nacional o público extranjero, puede pedir prestado al Banco Central, en cuyo caso es probable que haya emisión monetaria y en determinadas circunstancias podría ser una causa de inflación, aunque no necesariamente, como vamos a ver cuando veamos la parte de política monetaria. Puede utilizar fondos acumulados en superávit de periodos anteriores o puede vender activos del Estado. Hay como un principio básico de los presupuestos que uno no debería tomar deuda para pagar gastos corrientes. Los gastos corrientes deberían financiarse con ingresos corrientes y los gastos de capital podrían financiarse con un endeudamiento en la medida que esa inversión de capital ahorrara en el futuro más de lo que cueste pagar la deuda que costó hacerla o produjera ingresos en el futuro mayores que la deuda que generó hacer ese gasto de capital. Esto no ha ocurrido en los últimos años, como ustedes saben, que el endeudamiento no se utilizó para inversiones. El Estado es el encargado de la política económica del país y la ejerce a partir de instituciones. ¿Qué instituciones? Bueno, todas aquellas que tengan que ver con que de alguna manera afectan al problema económico, que eran esas tres preguntas de qué producir, cómo producir y para quién, y que esos pueden ser acciones u omisiones. Cuando se ejerce la política económica, lo que se hace es fijar objetivos, dar prioridades entre los objetivos, planificar las acciones que se van a hacer, establecer una estructura institucional y utilizar instrumentos de política económica. Hay que tener en cuenta en esto de la estructura que una de las primeras leyes que eleva al Congreso un gobierno electo es la ley de ministerios. En este momento, a nivel nacional, esta estructura se repite con diferentes variantes en las provincias y en los municipios. Hay varios ministerios que activamente participan de la política económica y que son, obviamente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y Deporte y el Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria, o sea, la encargada de llevar adelante la política monetaria. La única institución que no aparece en los otros niveles de Estado, provincial o municipal, es el Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria y que tiene un grado de autonomía establecido por una ley. Entre los instrumentos de política económica, que después veremos cada uno de ellos en detalle, se encuentran la política fiscal, que tiene que ver con el gasto y los ingresos del Estado, fundamentalmente gastos e impuestos netos de las transferencias o de los subsidios, y a partir de ello incide en la actividad económica y puede tratar de moderar los ciclos económicos. Recordemos que el gasto público es un elemento de la demanda agregada que se suma a la inversión, a las exportaciones y al consumo. Por lo tanto, puede hacer obras de infraestructura o puede brindar servicios y además de tener que pagar a todo el personal y todos los insumos que funcionan
en las entidades gubernamentales y de esta manera influye, como ya dijimos, en los precios y en los ingresos de la familia y en la demanda agregada. Los impuestos, recordemos que pueden ser proporcionales, progresivos o regresivos, y que son progresivos cuando se le cobra más al que más tiene, y son regresivos cuando se le cobra más proporcionalmente a su nivel de ingreso o de riqueza a los que menos tienen. Que los impuestos directos son los que se aplican directamente a las personas físicas, las familias o las personas jurídicas, las empresas, y que los indirectos, como el IVA, son los que se cargan en el precio y los termina pagando el consumidor. También los subsidios son indirectos y los termina recibiendo el consumidor. Hay ciertos principios de tributación que se estudian desde hace mucho tiempo en la teoría económica que tienen que ver con la neutralidad, que perturbe lo menos el posible los mecanismos de mercado, y simplicidad a los fines de su aplicación, al cual se suma la economía, que ningún impuesto tiene que ser más caro en su recaudación que aquello que recauda. Las políticas de comercio exterior, que regulan o desregulan el comercio con el resto del mundo. Las políticas pueden ser proteccionistas o librecambistas. Son proteccionistas cuando pretenden defender la producción nacional, y las de autorregulación, que dejan todo en manos de los mercados, se llaman librecambistas y no protegen la producción nacional, sino que esperan que se vuelva competitiva a través de la competencia internacional. Las teorías y los instrumentos de estas políticas las vamos a ver en un video, pero ya vimos que el instrumento para medir los intercambios internacionales es la balanza de pagos. La política monetaria, que es ejercida por la autoridad monetaria, ya dijimos, el Banco Central de la República Argentina, y que puede modificar la cantidad de medios de pago o el dinero y la tasa de interés de referencia de la economía. Recordemos que la tasa de interés era uno de los elementos que influía en el consumo y en la producción a través de los créditos, y a partir de que el interés financiero es el costo de oportunidad de las inversiones reales. La política monetaria es expansiva cuando aumenta la cantidad de medios de pago y es contractiva cuando disminuye la cantidad de medios de pago. Vamos a ver una introducción a la teoría del dinero, los bancos y los instrumentos de política monetaria en un video específico. Los controles directos, que se dedican especialmente a los mercados, son algunos que ya hemos visto en la parte de microeconomía. Se justifican cuando existen fallos de mercado que impiden que operen los mecanismos de mercado tradicionales o cuyo resultado no sea el esperado de acuerdo con los objetivos de política económica. Se puede querer alentar o desalentar también la producción o el consumo de un determinado bien o servicio porque, por ejemplo, sea nocivo. Y los instrumentos, ya los vimos, fueron impuestos específicos por unidad vendida, subsidios específicos y fijación de precios. Hay más, esos son los que desarrollamos en este curso en la parte de microeconomía. Respecto de los fallos y la orientación de mercado, se justifica de alguna manera que el Estado intervenga cuando existe el abuso de posición dominante. Ahí actúa la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Cuando se abusa en la fijación de precios, la existencia de bienes y servicios públicos, ya los mencionamos, aquellos que no se puede privar a nadie de su consumo a través del precio. Las externalidades, las hemos mencionado también, cuando la acción de un agente económico al producir o al consumir causa daños o beneficios a un tercero sin pagar ni recibir compensación por esos beneficios o perjuicios. La información asimétrica, por la cual cuando se interviene en una transacción económica cuentan con distinta información los agentes económicos. Y ya lo mencionamos, pues tratar de desalentarse la producción y el consumo de bienes y servicios que, siendo legales, son potencialmente nocivos para la salud, o que de alguna manera se pretende que se orienten esos recursos hacia otras producciones que para el Estado son estratégicas. En los próximos videos vamos a ver las políticas y cómo afectan tanto el Producto Bruto Interno, el crecimiento económico, como cada uno de los otros objetivos de política económica. Por último, los cambios institucionales tienen que ver con leyes que modifican la estructura de la economía, por ejemplo, que alteran la propiedad de los medios de producción o que establecen obligatoriedad de participar en educación y que de alguna manera inciden en el crecimiento y el desarrollo económico. Nos vemos en el próximo video.